SER Podcast. Are you okay? I got a dead throttle. Now it's 0%. No! Era la vuelta 18, Gran Premio de Francia, circuito Paul Ricard. Justo antes había entrado Max Verstappen a hacer un undercut. Le pidieron a Leclerc que apretara y se salió. Perdió el coche en la curva 10 y acabó contra las protecciones. Y ese no denota claramente lo que significa este cero en su casillero de cara al Mundial. Le saca a Verstappen 63 puntos, cierto que a falta de 250, pero golpe encima de la mesa del neerlandés de cara al Mundial. Quedó quinto Carlos Sainz, sexto Fernando Alonso. Vaya mes de julio de carreras y todavía nos queda la semana que viene el Gran Premio de Hungría, que se celebrará el domingo 31 de julio. Está por ahí José Antonio Ponce. Hola, Ponce. Feliz noche, ¿qué tal estás, Benito? Pues muy bien. Y Pedro Martínez de la Rosa. Hola, Pedro. Muy buenas noches, Aquí tenemos Álvaro. a las dos medias naranjas juntas para Sí, analizar señor. lo sucedido Lo primero, en el día de hoy. el grito igual a gran cagada, porque aunque Hombre. no sabemos si ha habido ahí cosa acelerador o no, qué cagada Leclerc, de verdad, porque hoy es que Verstappen sin despeinarse ahora puede tener problemas en próximas carreras y no va a pasar nada, ¿sabes? Pedro, uno de los primeros errores o de los pocos errores de Leclerc en lo que llevamos de Mundial, pero es que, a ver, no voy a decir yo que sea definitivo, quedan 250 puntos todavía en liza, pero ese no de Leclerc denota que lo de hoy es efectivamente una gran pifia. Hoy ha sido un día muy duro para los que los amantes de la Fórmula 1, sobre todo porque yo creo que hoy se le ha escapado el Mundial, ya definitivamente. O sea, es así de triste. A partir de ahora ya depende Leclerc de los errores o los problemas de fiabilidad que pueda tener Verstappen. Pero es que Verstappen, la tranquilidad ahora, aunque tengan un coche inferior, puede ir conduciendo con la calculadora, ¿no? Ha sido duro, sobre todo porque es otra victoria que se le escapa a Leclerc, a Ferrari. Esta vez sí, yo creo además que ha sido error de Leclerc, porque inicialmente ha habido un poco de controversia, si había sido el coche, si había sido él, pero al final es igual de quien sea el error. Al final es otra victoria que se escapa y el Mundial con él. ¿Mundial decidido también para ti, Ponce? ¿O casi? Sí, si no está decidido, es que van a pasar cosas muy raras en las próximas carreras, ¿sabes? O sea, tienen que empezar a pasar cosas extrañas y que salga palmando Red Bull para que esto no esté más cerca de Verstappen que de Leclerc. Es que fijaos, me estoy fijando aquí en cómo empezó Leclerc el campeonato. En Bahrein 26 puntos, en Arabia Saudí 19, en Australia 26, en San Marino 15, en Estados Unidos 18. Y a partir de entonces, en España un 0, en Mónaco 12, Azerbaiyán 0, Canadá 10, en Gran Bretaña 12. Cierto que en Austria la semana pasada 32. Es como que Pedro ha ido, no sé si decir de más a menos, que al principio pensábamos que íbamos a tener batalla hasta el final, pero es que pierda ahora una ventaja 63 puntos Max Verstappen, que tiene la experiencia el año pasado campeón del mundo, es que a mí se me antojaba bastante complicado que lo pueda perder. Sí, a ver, es complicado. A ver, al final, hasta la última carrera, todo es, ¿no? Hasta la bandera cuadros de la última carrera, hasta el rabo todo es toro, ¿no? Efectivamente, esa es la frase, Pedro. Mira, Don Pedro, hasta el rabo querías todo es toro. encontrar la frase que Claro, estábamos pensando Poncetti y yo. Ha intentado disimularla, pero al final ha dicho la que todos pensábamos. Has tirado de refranero español. Adelante, Pedro. Es que es imposible evitarlo, o sea, al final esto es la realidad. Y la he tenido que decir porque es que si no la decía yo, la decía Poncetti, ¿sabes? Mucho mejor Pero que lo al hayas final, dicho tú. Al final puede pasar de todo, dejadme que me concentre, puede pasar de todo, pero lo cierto es que hoy ha pasado mucho, ¿no? Yo creo que el Mundial está muy de cara para Verstappen y estos errores, porque los que tú decías eran todo victorias, o sea, todo lo que has dicho, Barcelona, Bakú, hoy mismo en Mónaco, ¿no? Que también fue un error estratégico, pero todo esto eran victorias de Leclerc, o sea, es decir, que luego además heredó Verstappen, ¿no? O sea que, pero bueno, es como todo, es como en el fútbol, ¿no? Hay un equipo que domina, hay un equipo que está acorralando al otro, hace 3 postes, pero acaba perdiendo el partido. Pues esto es lo mismo.
O sea que podríamos decir que en este caso, ya que has utilizado tú, para que después no me caigan palos, tú has utilizado la similitud con el fútbol, que Verstappen sería el Real Madrid. Bueno, sí, claro. No, eso lo has dicho. Vamos a ver, tampoco me manosees a mi Pedro de la Rosa, por Dios. Ha abierto la espita él del fútbol. No, tú te has tirado en plancha, pero no te quepa ninguna duda. Vamos a escuchar a Carlos Sainz, Héctor, ¿no? Sí, Carlos Sainz en Dazón, que le echaba un capote precisamente a Charles Leclerc. Cosas que pasan, vamos muy al límite, los cuatro de cabeza, vamos muy al límite. He cometido errores, Charles los ha cometido, Verstappen los cometerá. Estamos yendo muy rápido ahí delante y es lo que pasa. Quizás sin ese mal pit stop y con un poquito mejor de suerte, hoy podríamos haber acabado en el podio, así que por eso igual estaba un poco frustrado, pero hay que conformarse con ese quinto, que es una buena remontada. Y Ponce, de Leclerc a Sainz, porque la verdad es que en esa vuelta 18 se estampó Leclerc. Claro, safety car, entraron prácticamente todos los que utilizaban medios, entró Carlos Sainz. ¿Qué ha pasado en esa parada? A ver, cuéntame. Mira, esa parada ha sido un drama y hoy, a raíz de eso y en relación a las decisiones tomadas por Ferrari, está la pregunta secreta de Ponseti. Hoy Adelante. Avisaba a Pedro de la Rosa, le ha avisado Atención. de que le iba a hacer una pregunta porque necesitaba su ayuda realmente. Entonces, yo parto de una base, Pedro. El estratega de Ferrari no ha estudiado en West Point y probablemente le susurró a Caster en Little Bighorn lo que tenía que hacer. Porque si no, que me lo expliquen, tío. Porque ¿cómo es la estrategia que le han montado hoy a Sainz? Si es que Sainz hoy tenía que haberse dejado los neumáticos, aparte de la metida de pata y de la salida y de la penalización y de los 5 segundos y de todo eso. Tío, la estrategia al final, cuando estaba tercero atacando como un bestia, pues que se quemen las ruedas, macho, como si tiene que ir como Pedro Picapiedra, echando los piececitos por debajo del coche, ¿no, Pedro? Es triste, pero estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que no, en lo de que- West Point, en No, lo de todo, Little en Bighorn, todo, no, en lo de todo. los pies De por que debajo del Ferrari- monoplaza. Hoy Ferrari no ha estado bien, no ha estado bien a nivel de estrategia, a nivel de todo, ¿no? O sea, yo creo que a nivel de estrategia han fallado con Leclerc, porque al final Leclerc, que se ha salido él, ha sido un error de piloto, pero que viene precedido porque Verstappen le tira un undercut, Claro. o sea, para antes en boxes y la vuelta siguiente inmediatamente tenía que parar él, pero le han dejado dar otra vuelta, o sea que todavía, si no se sale de pista Leclerc, sale de boxes detrás de Verstappen, o sea, ese es el primer error. Y en el tema de Carlos, no sé, es que hasta te lo decía el piloto, no entiendo la estrategia, ¿sabes? Y además hay un momento en la carrera que si tú vas a 2 paradas y todo el mundo va a una, tienes que hacerla pronto, la segunda parada, para que te dé esa última parada sea rentable, es decir, tengas suficientes vueltas para que ese neumático nuevo te deje lucirte, o sea, deje recuperar esos 27 segundos que es un pit stop en Francia. Pues no, ha sido en las últimas vueltas que la han cambiado cuando ya estaba en el podio. Es cierto que tenía 5 segundos de penalización, es decir, tendría que haber acumulado 5 segundos de margen sobre Checo Pérez en ese momento, pero estoy contigo, oye, tiras y cuando te quedes, llegados a ese punto, tiras hasta que te quedes en las lonas, y si has de entrar, pues ya tendrás que entrar, pero si no, no sé, no ha sido esa decisión Y lo un poco rara. y lo del momento, Pedro, de que está luchando con Pérez y le están hablando por la radio, tío, yo he pegado un bote ahí que he dicho, pero bueno, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, claro, sí. No es decir que es que no han estado acertados, en el sentido de que y cuando bueno, estaba en pleno mano a mano con Checo, le adelanta, y justo cuando le está luchando y casi adelantando le están hablando por la radio, pero eso el molesta problema mucho, Pedro, tú que has estado ahí en ese Hombre, frenesí. a ver. Cuando estás peleando con alguien que te estén hablando, oye, déjame en paz, por favor, háblame Sí, luego. a ver, te pueden hablar por radio. A mí, por ejemplo, me es igual que me hablasen por radio, es igual en qué curva. O sea, hay pilotos que dicen, no, a mí solo en las rectas, a mí en las curvas. Bueno, a mí me es igual, pero no en un cuerpo a cuerpo. O sea, en un cuerpo a cuerpo te pueden hablar, pero es que es lo último que vas a escuchar. O sea, estás totalmente con tus 5 sentidos completamente concentrados en el cuerpo a cuerpo, que es muy complicado porque estás intentando adelantar a un piloto que además es Checo Pérez con un Red Bull. Le han hablado en ese momento un poco porque la urgencia del ingeniero era qué hacían con la estrategia, ¿no? Pero obviamente, bueno, ha sido una mala carrera para Ferrari. No hay que hurgar, no hay que meter el dedo en la llaga. Yo creo que tienen un cochazo, tienen probablemente el coche más completo del campeonato. Vamos a ver muchas victorias de Ferrari, de Carlos, de Leclerc en las próximas carreras,
Pero el drama es lo que, volvemos a la primera pregunta, ¿va a ser suficiente? Yo creo que... Es que teniendo el coche más completo está a 63 puntos del Mundial, del primero. Y como se despiste en Benito, ojo en el Mundial de Marcas, que está por ahí Mercedes casi metiéndoles collejas. Bueno, es que, claro, en el Mundial, Sainz es cuarto, 144 puntos, está a un punto Russell, y Hamilton, que poco a poco está consiguiendo más puntos, está a 17. Lo que tú decías, también en el Mundial de Marcas, que yo creo que, Pedro, a ojos de los aficionados, es algo muy, 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 muy secundario, pero que dentro de la Fórmula 1 es muy, muy, muy importante. Sí, no, el Mundial de Marcas es el que reparte el dinero, que nadie lo olvide. El prestigio lo reparte el Mundial de Pilotos, pero el dinero, es decir, conforme tú has acabado en el Mundial de Constructores, luego el Fórmula One Management, la FOM, reparte todo ese dinero en función de tu posición final. Si has quedado campeón del mundo de constructores, recibes mucho más que si quedas segundo o tercero, ¿no? Ese es el tema. Pero bueno, los equipos dan prioridad siempre al campeonato de pilotos. Pero cuidado, que los dos son muy importantes. Verstappen, por lo tanto, ganó la carrera. Segundo Hamilton, tercero Russell, quinto Sainz, sexto ha sido Fernando Alonso. Lo escuchamos. No, bien, la verdad es que muy contento. Otra vez lo máximo que podíamos hacer. La salida súper, de séptimo a quinto, y luego buen ritmo de carrera, buena gestión de neumáticos, y al final sexto. Y nada, es lo que hay, ¿no? Ojalá tuviésemos muchos fines de semana normales, porque hubiésemos acabado quinto, sexto cada domingo. Bueno, por delante de su compañero de equipo. Tiene razón, tiene razón. Y aparte ha estado muy pillo, ha hecho una de veterano intentando que serrucharle las ruedas a Norris. Que iba explicar eso, él, ¿no? por favor. Ahí. Explicar lo que he intentado hacer con Norris, porque se lo hemos captado a través de la radio. Ha sido muy bueno porque Norris era su compañero de viaje y estaba todo el rato atosigando ahí detrás, abriendo incluso zona de DRS, y el ingeniero le ha avisado, ¿no?, a Fernando de que tenía cuidado con Norris, que tiene DRS y tal. Y dice, no te preocupes, que lo que quiero es que se pegue mucho a mí y así sobrecaliente o degrade más los neumáticos. Cuando tú vas detrás de un coche, en Fórmula 1, detrás de un coche, tus neumáticos sufren más porque tú vas a perder carga aerodinámica, ¿no? Y haces sobretrabajar el neumático. Pues Fernando dice, no, tranquilos, que ya lo hago expreso, lo hago esto para que se me pegue y así se destrocen los neumáticos. Ha sido buenísimo. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que se le han destrozado los neumáticos, o sea, ha acertado Fernando. Se la sabe pero todo, bueno, Fernando. eso lo hace alguien con mucha experiencia y que es perro viejo. Se la quiero tirar la última a Ponseti de una cosa que me he enterado que ha hecho esta tarde, pero semana que viene, Pedro, tenemos Hungría, donde conseguiste el podio, ¿no? Fue en Hungría, ¿no? Sí, hombre, estas cosas no se olvidan fácilmente. ¿Es un circuito Ferrari? Es un circuito Ferrari, sí. Es un circuito, a Hungría lo dicen que lo llaman un poco el Mónaco permanente, ¿no? O sea, es un circuito muy lento en el que el Ferrari tiene con muy pocas rectas, que es el único defecto que tiene Ferrari, que las rectas es un coche lento, pero en curvas en curva hasta rápida, lenta, media, el Ferrari es el número uno. O sea, pinta bien en Hungría. Pedro, ¿qué has hecho? Ponce, ¿qué has hecho esta tarde? Después de la carrera de Fórmula 1, creo que te has ido... No, es que me ha contado un pajarito que has hecho 21 kilómetros. No sé si es coña, es verdad. Qué mala persona eres. Sí, A correr. Es que este fin de semana, aquí en las tierras en las que estoy, se ha hecho la Trail de la Neto. Pero claro, estos tíos corren 105 kilómetros, tío. Dan la vuelta alrededor de la Neto. Y es una pasada. Y yo he salido un poco a probarme. Y salía con la intención mental de hacer 10, 11 kilómetros. Pero me he sentido bien y me he venido arriba, tío. Me he venido arriba y me he hecho una media y he parado. Ahora, probablemente mañana no pueda ni caminar, pero chico, he dicho, estoy como un chaval. Estoy como cuando tenía 15 años. Pues ¿quién le iba a decir, Pedro, que estuviese así Ponseti? Como un chaval. Me han dicho Pedro, de 21 kilómetros media 15 maratón. años. Increíble. Ponseti, ¿es verdad el rumor que circula por eso o no? ¿Cuál? ¿Que iba dopado hasta las orejas? Cuidado. También, no. Es que circulan muchos rumores. Circulan muchos rumores en torno a Ponce. Radio Paddock se rumorea que las 21 kilómetros era la distancia entre los dos bares. Sí, es verdad. Han cerrado el bar de Benasque y he tenido que bajar al pueblo de abajo a por una cervecita. Por eso has hecho 21 kilómetros. Eso sí, no te voy a decir el tiempo porque el tiempo asusta, porque he ido a ritmo de tortuga, no lo siguiente, pero eso ya lo dejamos para otro programa. El año que viene haces los 105 kilómetros junto al resto de participantes. Ni de broma, tío. Oye, este año me he quedado impresionado con dos pruebas y te dejo en paz. Con esta de la Trail de la Neto de los 105 kilómetros, que me parece una burrada, y con el Camí de Cavalls en Menorca, 185 kilómetros, tío. 19 horas. ¿Cómo que 185 kilómetros? ¿Qué circula? ¿Por todas las carreteras de Menorca? No, hace toda la vuelta a la isla
que por lo que llaman el Camí de Caballs, es brutal. Benito, tienes que ir a ver un año eso, porque se te cae el alma a los pies, que había 1000 tíos apuntados. Ya sé que Pedro es más de Mallorca, pero en Menorca estuve yo hace 10 años y me pareció la mejor puesta de sol del mundo y las mejores playas también. Así que habrá que volver y también hacer el Camí de Caballs. Un abrazo muy fuerte para los dos. Pedro, Ponce. Un abrazo a Chao, todos. chicos. Venga. Hasta el domingo que viene. Suscríbete a El Larguero. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 11:30 de la noche. Cadena SER. La radio.